Ayer no podía dormir y se me ocurrió echarme un medio clonazepam. Válgame Dios. Como a las 12. Te voy a hablar de las mismas. Échale la mitad, la otra mitad acá. Todavía traigo el efecto. El efecto. ¿Va? Hola, muy buenos días. Estamos aquí con el doctor Ávila. Él es un ortopedista pediatra prestigioso aquí de la ciudad de Aguascalientes. Y vamos a hablar con él acerca de diferentes motivos de consulta. Y quiero mencionar antes que este podcast está patrocinado por Grupo Hospitalario de Aguascalientes y un servidor, Miguel Saucedo. Doctor, un placer tenerte aquí, Miguel. Ávila. Muchas gracias por la invitación. No, pues ya sabes, aquí tienes tu casa. Gracias. Vamos a hablar acerca de varios temas. ¿Cómo puedo saber si mi hijo va a estar charrito de las piernas o las va a tener normales? ¿Cómo puedo saber yo como mamá o como papá? Es una buena pregunta. Mira, en el transcurso del crecimiento de un paciente, de un niño, en la vida de la niñez, puede tener en diferentes etapas ciertas deformidades angulares que se pueden considerar como fisiológicas. Okay. De los 0 a los 3 años aproximadamente. Lo fisiológico sería normal. Lo esperado. Lo esperado. No tal vez normal, pero lo esperado. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, de los 0 a los 3 años, que es cuando el pacientito cuando empieza a desarrollar su marcha, generalmente presentan su primera deformidad angular que puede ser esperada, que nosotros conocemos como un genovaro. Que está así, charritos, nos decían las abuelitas. Sí, que caminan charritos. así. Entonces, pero lo esperado también es que conforme vaya creciendo, esa deformidad vaya corrigiendo conforme vaya dándose el crecimiento. Después de los 3 años y hasta los 8 o 9 años en promedio, puede persistir otra deformidad angular en las extremidades inferiores, que es el genovalgo. Que es para adentro. Exacto, ¿no? Si nosotros recordamos las por ahí, rodillitas pegadas. Exactamente, así. Si nos acordamos por ahí de los programas ochenteros, Kiko tenía las rodillitas hacia adentro. De pescadito. Exactamente. Entonces, es algo esperado que esto pueda suceder. Pero lo que no es normal es que esto vaya empeorando, o que conforme vaya creciendo, lejos de ir corrigiendo, aunque sea paulatinamente, se vaya acentuando estas deformidades. Aquí lo importante es detectar esa deformidad, si se va acentuando o va empeorando. La edad que dices, en esta edad, si lo agarramos en esta edad, lo alcanzamos a salvar. Mientras tengamos fisis de crecimientos abiertas, podemos modularles crecimiento, evitándoles a futuro cirugías más agresivas. ¿Dijiste epífisis? Arrestos fisarios, corregirle mediante modulaciones de crecimientos. ¿Sí? Okay. Entonces, mientras tengan fisis de crecimiento abiertas, ¿qué es eso? Los núcleos de crecimiento en los extremos de los huesos. Exactamente. Hay que recordar que el hueso tiene epífisis, metáfisis y diáfisis. Diáfisis. Sí me lo aprendí. Exacto, pero tenemos una zona que de es crecimiento cartilaginosa. Que es cartilaginosa. Entre la epífisis y la metáfisis en las edades pediátricas. Nosotros ya no las tenemos como adultos. Porque ya está solidificada. Exactamente. Entonces, esa zona cartilaginosa, esa línea intermedia que se llama fisis de crecimiento, es donde se está dando la constante crecimiento del hueso, sobre todo en la índole longitudinal. ¿Y cómo se detecta? ¿Con radiografía o a la exploración? ¿No? Clínicamente y radiográficamente. ¿Sí? Ya para los 9 años en adelante, el paciente debe de tener una alineación fisiológica en sus miembros pélvicos con una cierta angulación en valgo fisiológico. Sí. Aquí es donde, si a estas edades, sobre todo, todavía persiste un valgo demasiado acentuado de una manera tal que casi están chocando las rodillas o presentan molestias en las rodillas, porque valgo es así hacia adentro y varo hacia afuera. Así. Exactamente. Entonces, y en muchas de las ocasiones los pacientitos presentan o nos refieren inestabilidades en la rótula o el huesito de la rodilla, o dolores por un sobreroce
o una dinámica alterada en la función de la rótula. ¿Por qué? Porque como no están bien alineadas las piernas, pues presentan estas malas alineaciones, roza mal la rótula y les puede estar generando molestias. Ok, en vocabulario más coloquial, menos tecnicismo, ¿por qué antes yo me acuerdo haber visto a niños con un cinturón metálico, unos zapatos también como ortopédicos y unas tiras aquí? Como aparato de Forrest Gump, como la película de Forrest Gump. ¿Eso qué? ¿Para qué? Mira, antes se creía, ya no se usa. Eso es obsoleto. Ya está obsoleto. Eso es obsoleto, son tratamientos que ya la verdad no se usan, son tratamientos antiguos. Sí se siguen vendiendo, pero la realidad es que eso sabemos ahora que no corrige. Si en el crecimiento estas deformidades angulares no se van corrigiendo con la naturaleza del crecimiento, hay que darle una ayudadita a nosotros. Ahora, si llega un momento... ¿Cuál es la ayudadita? Modular crecimiento, por ejemplo, ¿Cómo? puede ser una opción. ¿Cómo? Deteniendo el crecimiento en los sitios donde tenemos la mala deformidad o la deformidad, para conforme va creciendo y todavía teniendo potencial de crecimiento, el crecimiento nos va ayudando. Por ejemplo, si tenemos un geno valgo, el crecimiento lo detenemos en la parte interna, crece en la parte externa y paulatinamente se va enderezando. Ahora, si ya dejó de crecer el paciente, ¿ya no tiene remedio? Sí lo tiene, pero ya el tratamiento es más agresivo. Ahí ya viene las fracturas, digamos, terapéuticas o los cortes de hueso terapéuticos para nosotros generar la corrección en vez de lo que nos haría el crecimiento de alguna manera. Entonces corregimos cortando hueso, abriendo una cuña y bueno, pues fijando con placas para alinear ese hueso, claro. Hay otro tema importante también que yo me acuerdo cuando hice el servicio militar, me buscaron si tenía pie plano o tenía mi arco bien desarrollado. ¿Eso por qué es tan importante para los militares? ¿Y por qué ese afán por detectar si lo tienes o no lo tienes? Mira, un pie plano, nuestro cuerpo es una armonía, y lo que está bien desde el cimiento genera una armonía hasta la parte superior, columna, todo, ¿sí? Entonces, si yo no tengo una base sustentable fuerte, bien desarrollada en mis pies, me va a poder generar en mis rodillas, en mi columna, en mis articulaciones, apoyos defectuosos. Es decir, es como un edificio. Si los cimientos del edificio no están con una base sólida y bien hecha, pues el séptimo, octavo piso va a estar pandeado, válgame la expresión, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener desde las bases un pie con un arco bien desarrollado, porque eso nos va a llevar, retomando un poquito a estas deformidades en charrito, rodillas de Kiko, que tengamos una buena alineación, y esto a futuro pues nos va a evitar desgastes articulares tempranos o las desgastes que tienen luego los abuelitos o las artrosis exactamente, o problemas en la columna, o problemas lumbares, o problemas de desviaciones de columna, o también otra situación que un pie plano genera, que un paciente que lo tiene o que lo padece pueda cansarse muy fácilmente o pueda tener dolores en los pies y que las actividades físicas le sean limitadas para él. Por eso son la importancia de detectar estos problemas. ¿Y si sirve la plantilla esa dura que se pone? Mira, la plantilla, los zapatos ortopédicos, los aparatos que platicábamos ahorita, actualmente sabemos que son tratamientos que no son obsoletos. Entonces, para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, ya la plantilla, ya el zapato duro ese que le ponían al niño, ya los tirantes estos que iban mangueras, unas mangueras, ya eso está obsoleto, ya no se usa. No se usa, esos tratamientos son antiguos, pues ya son tratamientos que no se usan. Ya no se ve un niño así, yo me acuerdo ya son muy raros, todavía llegan a la consulta. Yo me acuerdo en la primaria, en la secundaria,
que 2, 3 niñitos traían de esos zapatotes Sí. Cuadrados, tratando yo creo que De corregirles algo, ¿verdad? algo de su postura. Y ahorita ya no. No. Ya no. Todavía llegan muy ocasionalmente porque digo, todavía hay sitios que los venden, ¿no? Pero ya afortunadamente ya va más a menos. O sea, ya sabemos, digo, actualmente sabemos que son tratamientos obsoletos. Ok, muy bien. Sí. Otro tema muy importante es, antes se llamaba luxación congénita de cadera, ahorita ya adoptó otro nombre que es displasia del desarrollo de la cadera. A mí me tocó vivir sé de una historia compleja de un diagnóstico tardío de la displasia del desarrollo de la cadera. Explícanos qué es eso y por qué es tan importante diagnosticarlo y cómo se diagnostica y cómo se trata. Muy bien. Es todo un tema, la parte de la displasia del desarrollo de la cadera, como bien lo mencionas. En la antigüedad se conocía como luxación congénita de cadera. Nuestras escuelas antiguas de ortopedia así lo manejaban. ¿Por qué? Porque en aquellas épocas se buscaba intencionalmente para hacer el diagnóstico que la cadera estuviera completamente fuera de su lugar o estuviera al menos parcialmente fuera de su lugar. Recordemos que la cadera es la unión del hueso largo de la pierna, que es el fémur. Esa parte tiene una parte anatómica que se llama cabeza, que es completamente redonda, y se va a adosar con otra parte que es parte ya del tronco, que es la que va a unir la pierna con el tronco, que se llama acetábulo. Es una cavidad que es parte del hueso de la pelvis y que tiene una forma de media copa. Entonces se tiene que embonar perfectamente, ¿sí? Desde los años, por ahí del año 89, por ahí hubo un doctor yugoslavo, el doctor Piedrik. Él vio que no todas las caderas que iban en etapa joven a un desgaste temprano, que esa es la secuela más esperada de una displasia de cadera, no todas estaban forzosamente luxadas o incongruentes. Y más sin embargo había pacientes jóvenes que veía que estaban sus caderas en su lugar, pero sin embargo tenían un desgaste temprano. Entonces se puso a revisar casos y vio que no todas las caderas estaban luxadas, ¿sí? Entonces ahí fue donde encontró que aunque estaba la cadera en su lugar, no estaba bien desarrollada. De ahí se acuñó el término de displasia del desarrollo de la cadera, la cual tiene 3 variantes. Una, la displasia pura, que es la que encontró este doctor, que la cadera está en su sitio, nada más no está bien desarrollada, no está bien formada. Está chiquita. Exactamente. O el acetábulo, en vez de tener una forma de media copa, está aplanado, ¿sí? Okay. Y eso pues nos lleva a un desgaste pronto. Y las otras 2 variantes, que eran las que se esperaba encontrar para hacer el diagnóstico antiguamente, ¿sí? Que es la variedad subluxada o la variedad luxada, ¿sí? Entonces, antes para diagnosticarlo, pues los datos clínicos clásicos de la literatura clásica de la ortopedia pediátrica eran hacerle las maniobras de exploración Barlow y Ortolani, Alice y Galeazzi, y pues iban con el pediatra o el médico de primera línea. ¿Qué les hace el pediatra? Pues para ver si truena, no, que sí truena, no, que no truena, no, que no tiene. Pero si es una displasia pura, no va a tener esos datos clínicos, van a estar negativizados. Por eso es que llega la importancia de hacer un ultrasonido de caderas para diagnosticar en los primeros meses de vida el problema de una displasia de cadera, porque incluso en los 4 primeros meses, 5 primeros meses de vida, la radiografía no es un estudio suficiente. ¿Por qué? Porque todavía... ¿Qué edad dijiste? Antes de los 4 o 5 meses de vida, la radiografía no es un buen método para diagnosticarla. ¿Por qué? Porque todavía toda esta zona de la cadera es abundante en cartílago. Y como sabemos, la radiografía no nos deja ver cartílago, nos deja ver hueso, ¿sí? Hueso sólido, ¿sí? Entonces, con un ultrasonido, aparte de que es un estudio dinámico, podemos diagnosticar, podemos valorar todos los componentes cartilaginosos o todos los cartílagos de las articulaciones, y es un estudio dinámico que nos permite valorar si hay estabilidad o no en la cadera. Yo soy una mamá. ¿Cómo puedo diagnosticar en 3 palabras o 3 frasecitas? ¿Cómo puedo diagnosticar
una displasia del desarrollo de la cadera? ¿Cómo se ve el niñito o cómo le puede llamar la atención a la mamá la postura o cómo son esos niñitos? Mira, una situación bien importante es la intuición materna, porque a veces cuando llegan con nosotros los niños están irritables y la exploración a veces no te la permiten. Se ponen irritables, ponen resistencia. Las mamás pues todos los días lo están cambiando, están relajados. El encontrar un chasquido importante en alguna de las caderas, sobre todo cuando lo están cambiando, es un dato clínico que nos puede ayudar a orientarnos en el diagnóstico. Ahora, se escucha un chasquido. Chasquido fuerte, un clunk. Un chasquido fuerte. Ok, fíjense, eso que está diciendo el doctor es muy importante. No se necesita ser ortopedista pediatra para poder diagnosticar a tu hijo de este problema. Es un problema frecuente, por eso es que lo estamos hablando. Si ustedes al ponerle su pañal notan que las piernitas en la unión entre la pelvis y la pierna truena o hace un chasquido, quiere decir que probablemente mi niño tenga displasia del desarrollo de la cadera y que hay que ahondar en estudios y en valoraciones para descartarlo, porque cabe mencionar que entre más pequeño se le dio un tratamiento a una displasia de cadera, tiene una mayor perspectiva de un resultado favorable con un tratamiento no agresivo. ¿Y qué pasa si no le hacen nada al niño? Si no le hacen nada al niño, ese niño a futuro va a tener un desgaste articular temprano y bueno, pues esto puede llegar a ser invalidante para su vida diaria. Fíjense qué importante es que la mamá esté pegadita a su bebé, y son en edades tempranas, son en los primer trimestre, segundo trimestre de la vida del bebé. Entonces, si ustedes alcanzan a diagnosticar a su bebé de manera temprana, le van a evitar una invalidez. Esto quiere decir, o sea, que se va a convertir limitarse físicamente para su vida. En una, pues sí, lo van a limitar para el desarrollo del resto de su vida. Sí. Se le va a dificultar mucho su vida diaria, en sus actividades físicas, etcétera. Y bueno, una situación que se ha combatido actualmente desde el año 2023 se autorizó por parte del Congreso de los Diputados el integrar dentro de los tamizajes en la Cartilla Nacional de Salud. El tamizaje de cadera es una obligación ya realizarlo entre el mes y los 4 meses de vida. ¿Qué consiste hacer este tamizaje? Hacer un ultrasonido para descartar una displasia de cadera en estas edades entre el mes y los 4 meses de vida. Que si tiene el año no debe de hacerse, claro, se puede hacer, ya no es un ultrasonido, ya en esa etapa se le realiza radiografías, pero lo ideal es que entre el mes y los 4 meses de vida hacerle en ese rango de tiempo el ultrasonido de cadera para descartar una displasia, y si es que la tiene en ese rango de tiempo se le dé el tratamiento adecuado con una mayor perspectiva de un resultado favorable. Ok, entonces yo con lo que me quedo de todo toda la información que nos diste, la detección es la piedra angular para la buena para un desarrollo favorable, un buen pronóstico. Un buen pronóstico. Entonces, mamás, háganle, cuando estén poniendo el pañal, cuando lo estén cambiando, hagan sus pruebitas, y si notan y su intuición, así como lo mencionaste, es de que algo no anda bien con mi hijo, inmediatamente con el ortopedista pediatra para que lo diagnostique tempranamente y así tempranamente tenga un tratamiento. Ahora hay factores de riesgo que influyen. Por ejemplo, ser el primer embarazo. Por cuestiones hormonales, ser mujercita, el producto, ser niña del sexo femenino, aumenta mucho el riesgo. Cuando vienen embarazos múltiples, gemelos, triates, ¿sí? Que ahorita pues se ha dado mucho los casos por los tratamientos de fertilidad. Sí. Otra cuestión, niños que nacen muy gorditos, sobre todo niños con más de 4 kilos de peso, ¿sí? Antecedentes familiares, mamás, papás, tíos, familiares cercanos que hayan tenido algún problema de este tipo,
¿sí? Todos esos detallitos pueden llegar a influir para tener un problema de displasia del desarrollo de la cadera. Aquí lo importante y lo que es trascendental que los que nos están viendo se queden es que se haga el tamizaje de cadera en los primeritos meses de vida, porque esto le puede cambiar la historia a un niño, ¿sí? Y el tamizaje es el ultrasonido. Ultrasonido de cadera. No es nada agresivo, mamás. No les va a doler, no hay que inyectarlos, no duele para nada. No necesita que canalizarlos, ponerle suero, nada. El bebé llega, solo se le da su biberón para que esté relajadito, y en el mismo consultorio con un ultrasonido que, pues, si todas las mamás lo han vivido en su proceso de embarazo, un ultrasonido es lo mismito que va a sentir el pacientito, el bebito. Un ultrasonido, ustedes saben que no duele nada, y ese ultrasonido les puede cambiar la vida a su bebé en el caso de que se diagnostique tempranamente una displasia de cadera. ¿Por qué? Porque si sigue avanzando el tiempo y, por ejemplo, esa displasia se llega a diagnosticar como antes se diagnosticaba, al año y medio, en una forma tardía de edad, por ejemplo, ni siquiera hablamos en años, son meses, ya el tratamiento es más agresivo, son cirugías muy grandes en espacios muy chiquitos, donde tenemos que cortar hueso, donde tenemos que ser agresivos con algunos de los tejidos para reacomodar una cadera que no está bien desarrollada, cuando al mes, a los 2 meses de vida, a las primeras semanas de vida, pudimos haber cambiado todo ese historial y hasta en un 80% de perspectiva de un resultado favorable, ¿sí? Y sin necesidad de una cirugía. Así es. Desmiénteme o corrígeme si estoy equivocado. Dijiste año y medio que lo diagnostican al año. De edad. Sí, año y medio de edad. Y es porque empiezan a ver, oye, mi niño no se para. Oye, mi niño no camina, sí. ¿O cómo es? Sí, que muchos piensan que no va a caminar o algo cuando tienen displasia. No, sí caminan. Sí. El detalle que antes de que se diera o se integrara el tamizaje de cadera, que sí se ha visto un poquito la perspectiva en la presentación de los casos en el consultorio, porque antes de que se integrara como tal el tamizaje de cadera, de que se diera más el boom por parte de pediatras, médicos de primera línea, ortopedistas, etcétera, antes veíamos más casos en donde empezaban a caminar año 2 meses, año 5 meses, año 7 meses de edad, y llegaba la mamá preocupada porque, mire, doctor, el pacientito, el niño, mi hijo, está rengueando porque le duele la cadera. Y tú ves que el niño anda brinque y brinque, se sube ahí, anda, corre y corre, juegue y juegue. Un niño que le duele no juega, no corre, ¿sí? Rengueaba o claudicaba, que es el término correcto, porque tenía un acortamiento, la cadera se salía de su lugar y claudicaba, se balanceaba. Tomábamos radiografías y pues veíamos una cadera totalmente displásica y luxada. Ahí es donde ya pues se necesitan hacer tratamientos quirúrgicos bastante amplios, ¿verdad? Ok, entonces, ojo, en el diagnóstico temprano está la prevención, de encaminar un buen camino en los pronósticos y en la evolución de esta enfermedad. Ok. ¿Sí? Me quedé yo pensando que a mis hijos yo no les hice nada de eso. Afortunadamente todo ha estado bien. Todo estaba bien. Oye, cuando los niños caminan de puntitas, ¿por qué? Hay niños que acostumbran a andar de puntitas. Ok, mira, lo primero que se tiene que descartar en ellos, saber un buen historial clínico, saber sobre todo los antecedentes de prenatales, perinatales, para ver si no hubo datos de hipoxia en el momento de nacimiento, porque eso nos puede llevar a que sea por una causa neurológica, una secuela neurológica. Sí. En muchas de las ocasiones también, si se descarta eso, puede ser por algunos acortamientos del tendón de Aquiles o simplemente postural. Habrá que revisar el caso específicamente. Okay. En la gran mayoría pueden ayudarle el realizar ejercicios de rehabilitación, estiramiento y educación de la marcha. Y en unos casos más severos, o sobre todo cuando se ven relacionados a casos severos de problemas neurológicos, pues sí, a veces sí requieren una pequeña cirugías percutáneas para alargar un poquito esos tendones y le permitan tener un mejor apoyo en el pie. Ok. Que se llama pie equino varo. No, ese es el pie equino como tal. Equino. El pie equino varo es otro padecimiento diferente. El pie equino es el que... Camina puras puntas, okay. Así, derechito pero en puntas.
Y lo otro, pie equinovaro, y es cuando Tenemos 4 deformidades en una sola. Ok, o que sea, serían... El pie, en una. vez de estar derechito, la parte anterior del pie, o lo que conocemos como antepié, está en aducto, está hacia adentro. Ok. El medio pie, suponiendo que mi mano es el pie, tiene un cabo, se hace como una U en el medio del pie, ¿sí? Que es donde está el arco. Exactamente, Ok. ¿sí? El retropié, que es la parte del calcáneo, estrágalo y tobillo, la articulación del tobillo, hace un varo, volviendo a la deformidad, o sea, está hacia afuera. ¿Sí? Está charrito, por decirlo de alguna manera. Y el equino, hay un acortamiento del tendón de Aquiles y hace que el pie esté en punta. No, entonces está súper deforme. Son 4 deformidades en una sola. Está súper deforme. Entonces es fácil que las mamás inmediatamente, mi niño, vámonos con el ortopedista. Eso se diagnostica desde el nacimiento. Okay. El problema de un pie equinovaro aducto congénito se diagnostica desde el nacimiento. Desde que nace nos podemos dar cuenta al pacientito que presenta este problema y desde las primeras semanas de vida, en el primer mes de vida se le puede dar el tratamiento y prácticamente entre el primer mes y segundo mes corregirlo completamente la deformidad. Ahí te va otra pregunta. ¿Por qué no es bueno que cuando regañes a tu hijo lo jalonees de su... No necesitas regañarlo. Vas a cruzar la calle y lo agarras de la mano. ¡Ándale! ¡Córrele! Y dale el estirón. No tiene que ser regaño. No. Incluso es por... O a veces los agarran y el reguilete y les das vuelta y le da una tracción. ¿Por qué? Porque se puede producir lo que se conoce coloquialmente como el codo de niñera. Ok. La articulación, el antebrazo tiene 2 huesos, lo que es el radio y lo que es el cúbito, que en sí pues es toda una articulación de distal hasta proximal. En la parte proximal, la cabeza del radio se une con el cúbito y hace juego para hacer movimientos de pronosupinación, sobre todo, y de flexoextensión. Cuando hacemos esa tracción, ¿sí? Que te digo, no necesariamente tiene que ser por regaño, hasta por juego. Hay veces que están jugando a la rueda de San Miguel y le dan un jalón y con eso es suficiente. A veces un niño puede lastimar a otro, ¿no? El niño se le desacomoda parcialmente esta cabeza del radio, ¿sí? De manera tal que pues traba la articulación y generalmente el pacientito llega con el bracito pegado al cuerpo sin poderlo mover, ¿sí? Generalmente a eso se le conoce como codo de niñera, ¿sí? Okay. ¿Por qué? Porque las niñeras van cuidando al niño y le dan el jalón, porque córrele mijo, crúzate la calle y le dan el jalón. Por eso coloquialmente se le conoce así. Entonces no hay que hacerlo, aunque parezca algo inofensivo o por su seguridad, muchas veces ese jalón puede lastimar el codo. ¿Y cómo se arregla? ¿Cómo se soluciona? Maniobras de reducción cerrada en el mismo consultorio. Obviamente tomar una radiografía primero para descartar que no esté asociado a alguna otra lesión ósea y ya descartando aquella, hacer maniobras de reducción en el mismo consultorio. Muy bien. Pie plano, fractura. ¿Por qué es diferente la fractura de un niño a la de un adulto? Muy buena pregunta, mira. Hablábamos que en los niños todavía tenemos zonas cartilaginosas, ¿sí? Los huesos de los niños son huesos inmaduros, ¿sí? Si lo comparamos con un árbol, que es cuando yo les explico a mis pacientes o incluso a mis alumnos de la universidad, si comparo el hueso de un niño con el hueso de un adulto es como un árbol. El hueso de un niño es la ramita nueva que está creciendo. Y el hueso del adulto es la rama ya que tiene 5 o 6 años ya hecha en el árbol. Si tú agarras esa rama y la doblas, se va a tronar porque ya está madura. Pero si tú agarras la ramita que va creciendo, está todavía tiernita, verdecita, entonces tiene más elasticidad. Eso es de alguna manera una comparativa en los huesos de un adulto con la comparación de los huesos de un niño. Los huesos de un niño tienden a ser más elásticos, más flexibles, ¿sí? Entonces, ¿por qué no son iguales? Por esa misma flexibilidad que el hueso tiene del niño en comparación del adulto. Pueden tener fracturado el mismo sitio, por ejemplo, una fractura de antebrazo. Y por ejemplo, nosotros los adultos nos fracturamos con el mismo mecanismo de lesión y el trazo de fractura, el desplazamiento es muy diferente, incluso hasta en el tratamiento. Y por ejemplo, en el niño puede ser que nada más se haya fracturado una parte parcial
del hueso, que luego se conocen esas fracturas como en rama verde, que sea parcial y solamente con un yesito alineando la fractura y un yesito sea suficiente el tratamiento. Ok. Bueno, pues esto fue una cápsula que tuvimos con el doctor Ávila, ortopedista pediatra de aquí de Aguascalientes. Déjanos tus datos, dónde te encontramos. Claro que sí. Tus teléfonos. Soy el doctor Jorge Armando Ávila López, traumatólogo ortopedista con alta especialidad de ortopedia pediátrica, egresado del Hospital Reiners para niños de la Ciudad de México. Nuestro consultorio está en el Hospital Mac Norte, en el primer piso, en el consultorio 102. Los teléfonos en nuestro consultorio para las citas es el 449-913-0112 y urgencias en mi celular 449-911-8359. Ok, bueno, pues ya se comprometió el doctor Ávila a responder la urgencia desde su teléfono. Eso es muy importante. Yo creo que parte del éxito que has tenido es porque estás atento a tus pacientes, lo estás cuidando, lo estás... ahora sí que velas por la integridad y la siempre hay que estar al pendiente de ellos, siempre hay que darle seguimiento. Pues recordemos que este podcast fue patrocinado por Hospitalaria de Aguascalientes. Su servidor Miguel Saucedo, muchas gracias por vernos. Un saludo, bye. Gracias. Muy bien, Ávila. Muchísimas gracias, Miguel. No,